Muy buenos días a todos. Good morning, everyone. Dios les bendiga. God bless you. Qué bendición verlos el día de hoy. What a blessing it is to see each one of you today. Dice muy claramente en la palabra de Dios en 1 de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 1 John 5:12 says something very clearly. It says, "He who has the Son has the life. He who does not have the Son of God, does not have the life." Así, en este lugar proclamamos a este Cristo, And so we proclaim this Jesus Christ, the Son. Jesús, el que es el Cristo y el Hijo del Dios viviente. The Christ and the Son of the living God. Esta es nuestra confesión. And that's our confession. Si es su primera vez aquí, queremos darle una muy cálida bienvenida aquí en Logos. Gracias por estar aquí. If it's your first time here with us, we want to give you a very warm welcome and say thank you for being with us here at Logos. Y esperamos que sean bendecidos por medio de la palabra de Dios. We do hope that you will be blessed by the preaching of God's word. Y como dice en la palabra, a Él proclamamos, a Cristo proclamamos. And we proclaim Christ through His word. A través de su palabra. Él es el Logos, como vimos hoy en la clase de membresía, ¿verdad? As we saw in the membership class today, He is the Logos. Muy bien. Tenemos dos anuncios y mientras pueden buscar en sus Biblias Deuteronomio 32, versículos 1 a 4. We have two announcements, and as we get ready to hear those announcements, would you turn in your Bibles to Deuteronomy 32, verses 1 through 4. Y rápidamente, primero para los padres, si no vieran el mensaje, And real quickly, for all the parents, if you did not happen to see the message in the announcements group, la estructura que está ahí atrás, los juegos ahí atrás, the blue and green, the blue structure with the green slide on it back there, estamos pidiendo que los niños no la suban. please do not allow the children to get on it today. Entonces no más que están prohibidos de subir este juego. Just don't play on that today. It's not safe. No es seguro. Otro anuncio, no hay estudio este jueves. Another announcement, we do not have our weekly Bible study this Thursday, Retomaremos nuestro estudio para la siguiente semana. but we will continue our study the following week, the following Thursday. Segundo anuncio, el próximo domingo es nuestro día de picnic. And our next announcement is that next Sunday we have our weekly picnic, our monthly picnic. Y esperamos que nos puedan acompañar en ese tiempo. And we do hope that all of you can join us for that time. Muy bien. Acompáñame en sus Biblias a Deuteronomio 32, versículos 1 a 4. Así dice la palabra de Dios. Presten atención, oh cielos, y déjenme hablar, y oiga la tierra las palabras de mi boca. Caiga como la lluvia mi enseñanza, y destile como el rocío mi discurso. Como llovizna sobre el verde prado, y como aguacero sobre la hierba. Porque yo proclamo el nombre del Señor. Atribuyan grandeza a nuestro Dios. La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Amén. Deuteronomy chapter 32 verses 1 through 4 says, "Give ear, O heavens, and let me speak, and let the earth hear the words of my mouth. Let my teaching drop as the rain, my speech distill as the dew, as the droplets on fresh grass, and as the showers on the herb. For I proclaim the name of the Lord. Ascribe greatness to our God. The rock, His work is perfect, for all His ways are just. A God of faithfulness and without injustice, righteous and upright is He." Amén. Oremos. Let's pray.
Nuestro Padre, te damos gracias por estas verdades. Tú eres la roca, firme, seguro, sólido. Gracias, Señor, porque tú no cambias. Eres inmutable. Lo mismo ayer, hoy, para siempre, para los siglos. Eres nuestro Dios eterno, infinito. No tienes principio ni fin. Gracias, Señor, tú eres nuestra roca. Y te adoramos así el día de hoy, Señor. Reconociendo que nosotros sí cambiamos. Nuestro humor cambia. Nuestro ánimo cambia, nuestra actitud cambia, nuestras acciones cambian, nuestras circunstancias cambian. Pero tú no cambias, Señor. Eres una roca firme y seguro. Te damos gracias, Señor, por esto. Porque tenemos como ancla del alma esta esperanza. Esta esperanza firme y segura, que se encuentra su cumplimiento en Cristo. El que vino, el que penetró hasta detrás del velo, muriendo una vez para siempre, Cristo Jesús. Gracias que Él es nuestra roca, que Cristo es la roca, como tú, Padre, eres la roca. Firme, seguro, y sus obras reflejan esto, Señor. Su obra segura en la cruz, consumado es. Hizo todo lo necesario para nuestra salvación. No nos hace falta nada, Señor, en Cristo. Él es el buen pastor, nada nos faltará. Él es seguro, firme, roca. Y confesamos, Señor, todas las maneras en que podemos estar afanosos nosotros, ansiosos, preocupados. Todas las formas, Señor, en que tenemos miedo en este mundo. Reconocemos, Señor, que esto es pecado, porque de alguna forma estamos buscando un control que no nos pertenece. Tú eres el único que puede controlar todas las cosas. Y ya lo estás haciendo. Reinando en perfección. Gobernando en perfección y con perfección. Entonces, Señor, llevamos nuestras cargas a ti. Mediante oración y súplica. Con acción de gracias. Llevando esas peticiones delante de ti, Señor. Incluso nuestra ansiedad. Pidiéndole, Señor, que nos ayudes a tener una visión adecuada de tu firmeza, de tu grandeza, de la seguridad de que tenemos en ti, para que podamos verte a ti, Señor, como roca, y Cristo y su sacrificio como roca segura, firme. Confesamos, Señor, la forma en que nos quejamos y podemos ser descontentos, desafectados muchas veces, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirar a ti otra vez y verte como roca. El día de hoy, Señor, te pedimos por nuestros corazones, protégenos, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, a confiar y crecer en ti. A confiar en ti como roca. Aplicar esta verdad a nuestras vidas para que nuestros miedos sean absorbidos por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, por medio de Cristo, su sacrificio. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a disciplinarnos, a piedad. Oramos, Señor, conscientes de todas las distracciones que nos rodean, las tentaciones, pensando específicamente en los jóvenes de esta época. Oh, Señor, guárdalos, protégelos del malvado. Protégelos, Señor, de esas distracciones, para que no estén tirados o llevados de
de un lado a otro, sino que estén firmes en Cristo, poniendo su ancla en la única esperanza segura, Cristo Jesús. Estés con los jóvenes, con los niños de esta iglesia. Oramos por ellos, Señor. Ayúdales a frecuentar los recursos que tú nos has dado, Señor. Es decir, la oración, tu palabra. Incluso los hermanos más maduros en la fe. Ayúdales, Señor. Ayúdales, Señor, a seguir creciendo. Esa es nuestra petición. Creciendo en Cristo, en la roca, en esta confesión que dijimos al inicio, que Cristo es el único que nos da vida. Es por medio de Él que tenemos vida. Oramos por los no creyentes el día de hoy, Señor, que los confrontes, Señor, por tu palabra, que los ayudes a ver su gran necesidad de creer, de arrepentirse y de creer en Cristo. Porque como dice, tu reino se acerca, Señor. Cristo ha venido y va a regresar. Ayúdanos, Señor, a pensar así, con una urgencia el día de hoy. De no escuchar un mensaje y salir de aquí contentos contentos por cualquier cosa. Ayúdanos, Señor, a ser confrontados por tu palabra, a ver nuestra gran necesidad de rendir cuentas delante de un Dios eterno y santo, delante de ti, Señor, nuestra roca. Que seas glorificado el día de hoy, Señor. Que te veamos con ojos dispuestos, con oídos abiertos, y que tú hagas su voluntad en este lugar, en esta iglesia, para tu gloria. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Nuestro Redentor, nuestro tesoro, nuestro gran gozo, Cristo Jesús. Amén. Christ is our great treasure and joy, Jesus Christ. Amen. Estamos satisfechos en Él. We're Esta satisfied mañana. in Him. Acompáñame al libro de Job, por favor. And please join me in the book of Job. Y vamos a estar en los capítulos 34 a 37 And we'll be in chapters 34 through 37. del libro de Job. Job 34 through 37. Y seguimos adelante en este estudio, hermanos, con mucho gozo. And we joyfully continue on through the study of this book. Este libro ha sido de mucha bendición y edificación para mí y mi vida. This book has been a great edification and encouragement to my life. Y espero que haya sido así para tus vidas también. And I do hope that it's been the same for you as well. Voy a orar una vez más y comenzamos. Let's pray and then we'll begin. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, por el gran privilegio de abrir nuestras Biblias para escuchar tu voz, para escuchar de ti, Señor. Esta es tu palabra, inerrante, infalible y suficiente. Exalto por ti, inspirado por tu Espíritu Santo. Que bendigas ahora, Señor, este tiempo y que estemos nosotros atentos a lo que tú quieres instruirnos, a lo que tú quieres enseñarnos por medio de tu palabra, y que tu Espíritu Santo haga esta obra, por favor, Señor. ¿Quién soy yo? Nomás soy una portavoz. Que sea tu Espíritu Santo que haga la obra en cada uno de nosotros. Usa tu palabra, Señor, te pedimos. Usa tu palabra este día para confrontarnos y ayudarnos, animarnos, exhortarnos, edificarnos en Cristo, en tu Hijo. En Él tenemos vida, solo en Él. Que sea Cristo Jesús que sea glorificado el día de hoy. En su nombre oramos. Amén. Una de las grandes mentiras de nuestra época es la de la autonomía o la independencia personal. One of the greatest lies of our age is the lie of autonomy or personal independence.
y está por todos lados. It's all around us. ¿La han visto? Have you seen it? La autonomía personal. This personal independence. Sé tú mismo. Just you be you. Sigue tu corazón. Follow your heart. Libre soy. Let it go. Vive tu verdad. Live your truth. Tú eres suficiente. You are enough. Toma control de tu destino. And take control of your destiny. Esta es la idea y la ideología dominante de nuestra época. This is the dominant ideology of our times. Yo soy mi propio hombre o mi propia mujer. I'm my own man or woman. Yo soy mi propia autoridad. I'm my own authority. Es la idea de que yo controlo mi vida. This is the idea that I control my life. Dios es solamente un complemento. And that God is just an add-on. Como hemos estado viendo, But as we've been seeing, el sufrimiento es una de las herramientas grandes que Dios utiliza para exponer la mentira de la autonomía. suffering is one of God's greatest tools to expose the lie of autonomy or independence. Paul David Tripp en su libro sobre el sufrimiento dice esto: el sufrimiento físico expone el engaño de la autonomía y la autosuficiencia. Paul David Tripp in his book on suffering says the following. He says, physical suffering exposes the illusion of personal autonomy and self-sufficiency. Él dice, si tú y yo tuviéramos el tipo de control que creemos tener, ninguno de nosotros pasaría a través de alguna situación difícil. Ninguno de nosotros elegiría estar enfermo. Ninguno de nosotros elegiría experimentar el dolor físico. A ninguno de nosotros le gusta que nuestras vidas se pongan en pausa. He continues saying, if you and I had the kind of control we think we do, neither of us would go through difficult situations. Neither of us would choose to be sick. Neither of us would choose to experience physical pain. Neither of us likes having our lives put on hold. Él sigue diciendo, el sufrimiento físico te obliga a enfrentar la realidad de que tu vida está en manos de otro. Te recuerda que eres pequeño y dependiente, que cualquier pequeña parte de poder y control que tienes puede ser quitada en un instante. La independencia es un engaño que es rápidamente expuesta por el sufrimiento. He goes on to further say, physical suffering forces you to face the reality that your life is in someone else's hands. It reminds you that you are small and dependent, that any small bit of power and control you have can be taken away in an instant. Independence is an illusion that is quickly exposed by suffering. La pregunta entonces, ¿estás preparado The para que- ese día en que tu supuesta autonomía te sea quitada? So the question for you this morning is, are you prepared for the day in which your perceived autonomy is taken away from you? Ese es precisamente el lugar donde se encuentra Job. And that's exactly where Job finds himself. Cualquier sensación de control que alguna vez tuvo le ha sido arrebatado. Any sense of control that Job might have felt has been taken away from him. Ahora ve que su vida está en manos de otro. And now he sees that his hands are in his life is in the hands of another. El sistema de creencias al que antes se aferraba se ha derrumbado. The system of belief that he once held to is crumbled. Ahora comprende que cosas malas pueden sucederle a personas rectas. Now he sees that bad things can indeed happen to righteous people. Tiene razón con esa conclusión, And he's right in this conclusion. pero luego se equivoca. But then he goes wrong. Job concluye que debido a que él es inocente, Job concludes that because he is innocent, Dios debe ser injusto. that therefore God must be unjust. Esta es una conclusión atrevida This is a bold conclusion, que será confrontado por dos personas. which will be confronted by two people. Primero por Eliú
First by Elihu, el joven amigo que conocimos la semana pasada, that young friend of Job's that we were introduced to last week. y después por Dios mismo en los capítulos 38 a 41. And then it'll be confronted by God himself in chapters 38 through 41. Job está equivocado al concluir que Dios es injusto. Job is wrong to conclude that God can be unjust. La semana pasada comenzamos a considerar el consejo de Eliú. Last week we began to consider Elihu's counsel to Job. Eliú es diferente de los otros amigos. Now Elihu's different than the other friends. Él nos sugiere que Job esté sufriendo debido a algún pecado oculto que Dios esté castigando como creyeron los otros amigos. He doesn't suggest that Job is suffering because of some hidden sin that God is now punishing like his other friends were arguing. Más bien, Eliú sostiene que Job ha pecado como resultado de su sufrimiento. Instead, Elihu argues that Job has sinned as a result of his suffering. A lo largo de sus discursos, Job ha dicho cosas que no son ciertas acerca de Dios. Job has certainly said some untrue things about God in the course of his speeches. Y eso es precisamente lo que Eliú confronta. And that is what Elihu is confronting. Y por primera vez en el libro de Job, Eliú comienza a argumentar desde una perspectiva nueva. Job, Job, or Elihu? Eliú. Oh. And for the first time, Elihu begins to argue from a new perspective. Él sostiene que Dios tiene un propósito en el sufrimiento. He argues that God indeed has a purpose in suffering. De hecho, sugiere que Dios habla por medio del sufrimiento. He even suggests that God speaks through suffering. Habla a través del sufrimiento como un medio de santificación, He speaks through suffering as a means of sanctification, para conformarnos a Cristo to conform us to Christ y guardarnos del orgullo. and to keep us from pride. Y también nos habla por medio del sufrimiento señalándonos al gran mediador, a Cristo. And he even speaks to us through suffering by pointing us to the great mediator, Jesus Christ. Por lo tanto, Dios tiene un propósito para el sufrimiento. So God has purpose in suffering. Hermanos, debemos aprender a interpretar nuestro sufrimiento a través de Dios y su carácter. We must learn to interpret our suffering through the lens of God and his character, En lugar de interpretar a Dios a través de nuestro sufrimiento. instead of interpreting God through the lens of our suffering. Esta semana continuamos con ese tema. So that's the theme that we're going to continue on this week. Pero ¿qué significa esto? But what does this mean? Significa que cuando llega el sufrimiento, no permitimos que nuestro dolor se convierta en el lente por medio del cual redefinimos quién es Dios. This means that when suffering comes, we do not allow our pain to become the lens through which we redefine who God is. Más bien permitimos que el carácter de Dios revelado por las Escrituras moldee la manera en que entendemos nuestro dolor. Instead, we allow God's revealed character in Scripture to shape how we understand our pain. Este es uno de los argumentos centrales de Eliú, This is one of Elihu's central arguments. porque él dice que el carácter de Dios no cambia, aunque las circunstancias humanas sí cambian. Elihu's telling us that God's character does not change even when human circumstances do. Dios sigue siendo justo aun cuando la vida parece injusta. God remains the same even when life becomes unfair. Dios sigue siendo sabio aun cuando los hombres no lo entienden. He remains wise even when we as humans don't understand him. Dios sigue siendo soberano aun cuando nuestro mundo se derrumba. He's sovereign even when our world is falling apart. Dios sigue siendo recto a pesar del sufrimiento. God remains righteous despite our suffering. Hermanos, el dolor de Job no ha cambiado a Dios. Job's pain has not changed who God is. Tu dolor no cambia
a Dios. And your pain does not change who God is. Es algo así, niños, pónganse atención aquí. It's kind of like this, kids, and I want you to pay attention. Un niño come un cono de nieve demasiado rápido Let's say a little boy eats some ice cream too fast, y le da un dolor de cabeza por el frío. and he gets a brain freeze. ¿Me ha pasado? Has that happened to you? Entonces él se agarra la cabeza y dice, el sol es demasiado frío hoy. And the kid grabs his head and he says, "Oh, the sun is too cold today." ¿El problema realmente es el sol? Is the problem really the sun being too cold? No. No. El problema es la nieve que él acaba de comer. The problem is the bunch of ice cream that the child just ate. Sus circunstancias, It's the circumstances that he's feeling. este congelamiento cerebral. It's his brain freeze. Hermanos, eso no es para menospreciar el sufrimiento de Job. Now, we don't want to diminish Job's suffering. Job está pasando por un momento bien pesado, bien difícil. He's going through great and difficult situations. Pero en esta sección, Eliú demuestra el carácter inmutable, es decir, Dios no cambia. But in this section, this particular section, Elihu demonstrates God's unchanging character. Él no cambia. He doesn't change. Y revela esta inmutabilidad de Dios explicando dos realidades de Dios. And he demonstrates the unchanging character of God by looking at two realities about God. Primero, Dios es justo. First, that God is just. Y segundo, Dios es grande. And secondly, that God is great. Dios es justo y Dios es grande. God is just and God is great. Y al considerar estas dos realidades encontraremos al final una exhortación para nosotros los creyentes. And as we consider these two realities, there is a final exhortation for us believers here. Incluso para los que están engañados por una falsa autonomía. And even for those who are deceived by a false independence or autonomy. Recuerden que Eliú está ardiendo de enojo contra Job en este momento. Remember that Elihu is burning with anger against Job right now. De hecho, comienza el capítulo 34 acusándolo de alinearse con los malhechores. He actually begins chapter 34 by accusing Job of aligning himself with evildoers. Eso es lo que dice en el versículo 8. That's what verse 8 tells us. Básicamente le está diciendo, estás menospreciando el carácter de Dios al afirmar que Dios ha hecho algo malo. Elihu basically says, you are despising God's character by saying that God has done something wrong. De hecho, argumenta Eliú que tal acusación desafía el mismo ser de Dios. Elihu argues that such an accusation actually challenges the very being of God. Miren los versículos 12 a 13 del capítulo 34. Look at chapter 34, verses 12 and 13. Ciertamente Dios no obrará perversamente y el Todopoderoso no pervertirá el juicio. ¿Quién le dio autoridad sobre la tierra? ¿Y quién ha puesto a su cargo el mundo entero? Verses 12 and 13 say, surely God will not act wickedly, and the Almighty will not pervert justice. Who gave him authority over the earth? And who has laid on him the whole world? Observe el argumento de Eliú aquí. Notice Elihu's argument here. Dios es el gobernante supremo del mundo. God is the supreme ruler of the world. No recibió su autoridad de nadie, He didn't receive his authority from anyone, ni está sujeto a una autoridad superior. nor is he accountable to a higher power. No existe un tribunal por encima de él ante el cual deba rendir cuentas. There is no court above God to which he must give answers to. Por lo tanto, es inconcebible que Dios abuse de su autoridad o gobierne injustamente. Therefore, it is unthinkable that God would abuse his authority or govern unjustly. En esencia, Eliú está diciendo que si Dios fuera injusto, entonces no sería Dios. Elihu is basically saying,
If God is unjust, then he is not God, porque niega su propia autoridad. because he would be contradicting his own authority. Y puesto que la justicia no es simplemente algo que Dios hace, sino algo que Él es, And since justice is not simply something that he does, but something that he is, pues Eliú continúa describiendo esta justicia. Elihu will go on to describe this justice of God. Y creo que podemos aprender mucho acerca de ella. And I think we can learn a lot about God's En justice. primer lugar, Dios juzga sin parcialidad. First of all, God judges with no partiality. Mira el versículo 19. Dice que no hace acepción de príncipes ni considera al rico sobre el pobre. Look at verse 19 that says, he shows no partiality or favoritism to princes, nor regards the rich more than the poor. Él no muestra favoritismo basado en la riqueza o en el trasfondo de una persona. He doesn't show favoritism based on the wealth or background of a person. En segundo lugar, Secondly, Él juzga perfectamente. God judges perfectly. Versículo 21, porque sus ojos observan los caminos del hombre y Él ve todos sus pasos. Verse 21 says, for his eyes are on the ways of man, and he sees all his steps. Él conoce todos los hechos, So he knows all the facts. posee un conocimiento perfecto. He has a perfect knowledge. Versículo 24 dice, Él quebranta a los poderosos sin indagar y pone a otros en su lugar, pues Él conoce sus obras. De noche los derriba y son aplastados. Verse 24 says, he breaks in pieces the mighty men without inquiry, and sets others in their place. Therefore he knows their works, and he overthrows them in the night, and they are crushed. Es decir, no se puede engañar. That is to say, you cannot outwit, outsmart God. En tercer lugar, Él juzga públicamente. And thirdly, he judges publicly. Versículo 26, como a malvados los asalta en un lugar público. Verse 26 says that he strikes them for their wickedness in a public place. Su justicia será vista. His justice will be seen. Y bueno, podríamos preguntar, ¿cómo puede ser eso? And we might ask, how can that be? Yo veo a muchos impíos prosperando todos los días. I look around and I see a lot of wicked people prospering every day. Eliú anticipa esa pregunta. But Elihu anticipates this question. Mira los versículos 29 a 30 del mismo capítulo 34. Look at verses 29 and 30 of chapter 34. Dice, cuando Dios está quieto, ¿quién puede condenarlo? Y cuando esconde su rostro, ¿quién puede contemplarlo? Esto es, tanto nación como hombre, para que no gobiernen hombres impíos, ni sean trampas para el pueblo. He says, when God keeps quiet, who then can condemn? And when he hides his face, who then can behold him? That is, in regard to both nation and man. So that godless men would not rule, nor be snares of the people. ¿Qué sucede cuando Dios guarda silencio? So it happens when God is quiet. ¿Qué sucede cuando Dios esconde su rostro? What happens when he hides his face? Pues esa es en esencia la queja de Job. Now that's basically Job's complaint. Dios parece silencioso, God seems to be silent. Dios parece He ausente, seems absent. Dios parece inactivo. He seems inactive. Pero la respuesta de Eliú es sorprendente. But Elihu's response is striking. Aun cuando Dios parece guardar silencio, Even when God appears silent, no tenemos ningún fundamento para condenarlo. we have no grounds to condemn him. ¿Por qué? And why? Porque no podemos ver lo que Él está haciendo detrás de escena. Because we can't see what he's doing behind the scenes. De hecho, el mismo libro Job demuestra esto porque nosotros como lectores vimos la conversación que Dios tenía antes con Satanás en el capítulo 1 del mismo libro. In fact, we see this truth revealed in chapter 1 where God and Satan have this conversation behind the scenes in Job.
Entonces, claro, desde nuestra perspectiva, nosotros vemos solamente una pequeña parte de la historia. And so from our perspective, we only see a small piece of the story. Mientras Dios gobierna naciones, gobernantes e individuos conforme a su perfecta sabiduría. While God is governing rulers, nations, individuals according to his perfect wisdom. De hecho, el versículo 30 nos recuerda que Dios está activamente restringiendo el mal y gobernando los asuntos de los hombres. Verse 30 reminds us that God is actively restraining evil and governing the affairs of men, Aun cuando su mano permanece oculta a nuestros ojos. even when his hand seems hidden from our eyes. El silencio de Dios no significa la ausencia de Dios. God's silence does not mean God's absence. Él sabe cómo actuar y cuándo actuar. He knows when to act and how to act. Él sabe cómo juzgar y a quién debe juzgar. He knows when to judge and who he is to judge. Lo que a nosotros nos parece una demora, What appears to us as a delay muchas veces no es más que el tiempo perfecto de Dios. is oftentimes simply God's perfect timing. Por lo tanto, debemos tener cuidado de no interpretar el silencio de Dios como indiferencia ni injusticia. And so we need to be careful not to interpret God's silence as indifference or as injustice. Dios es justo God is just, y Él no cambia, and he does not change, aunque nuestras circunstancias sí cambian. even though our circumstances change. Eliú parece enfocarse especialmente en esta verdad en el capítulo 35. Now, Elihu seems to focus on this truth, especially in chapter 35. En medio de su confusión, Job ha comenzado a hacer una pregunta pues peligrosa. Job, in his confusion, has begun to ask a very dangerous question. ¿Qué provecho hay en ser justo? What profit is there? What good is there in being righteous? ¿De qué sirve hacer el bien? What's the point of doing good? ¿Has hecho esta pregunta antes? Have you ever asked that question? Eliú responde en los versículos 5 a 7. Elihu responds in verses 5 through 7 of chapter 35. Y él dice, mira a los cielos y ve, contempla las nubes, son más altas que tú. Si has pecado, ¿qué logras tú contra él? Y si tus transgresiones son muchas, ¿qué le haces? Si eres justo, ¿qué le das o qué recibe él de tu mano? Elihu says, "Look at the heavens and see, and behold the clouds. They are higher than you. If you have sinned, what do you accomplish against him? And if your transgressions are many, what do you do to him? If you are righteous, what do you give to him? Or what does he receive from your hand?" El punto de Eliú es que Dios está infinitamente por encima de su creación. Elihu's point is that God is infinitely above his creation. Nuestro pecado no lo disminuye Our sin does not diminish y him, nuestra justicia no lo mejora. and our righteousness does not improve him. Y ojo, ciertamente nuestras acciones importan para Dios. Now, certainly our actions are important to God. Él se deleita en la obediencia y se entristece por el pecado. He delights in obedience and grieves over sin. Eliú no está sugiriendo que a Dios le sea indiferente como vive Job. Elihu is not suggesting that God is indifferent to how Job lives. Más bien está enfatizando que Dios no depende de nosotros. Rather, he is emphasizing that God is not dependent upon us. No necesita nada de nosotros. He does not need anything from Ni us. puede ser manipulado por nosotros. Nor can he be manipulated by us. Y aquí es donde Job había comenzado a desviarse. And so here's where Job began to drift off course. En medio de su dolor hablaba cada vez más como si Dios le debiera algo. In his pain, Job begins to speak as though God actually owes him something. Quería una explicación. He wanted an answer. Quería que Dios respondiera a su caso.
He wanted God to explain his case. De manera indirecta, Job estaba razonando así. He vivido justamente, por lo tanto tengo derecho a escuchar una respuesta de Dios. In an indirect way, Job is beginning to reason like this. I have lived righteously, therefore I have the right to hear from you, God. Tengo derecho I am entitled de escuchar. to hear from you. Recuerdas como hemos dicho, podemos tener un buen deseo. Remember, as we've said, we can have a good desire. Los deseos no son malos en sí mismos. Desires aren't bad in and of themselves. Pero cuando añadimos esta frase, yo tengo el derecho o yo merezco, But esto, when we think we deserve or are entitled to, luego se convierte en una demanda. that becomes now a command. Y esto es justamente la idolatría. And this would lead us to idolatry. Un deseo más yo merezco, When we add that desire with, now I deserve X or Y, ya tenemos un ídolo. that's how we make idols. Eliú dice, esa manera de pensar es equivocada. And so Elihu says that is faulty thinking. No podemos poner a Dios en deuda con nosotros. We can't put God in our debt. No podemos decir, si te obedezco, entonces tienes que recompensarme. We can't say that if I obey you, then you must reward me. Ni tampoco amenazarlo con nuestra desobediencia. We also can't threaten him with our disobedience. Eso es autonomía personal. Again, that is autonomy, independence. Es intentar tomar el control. It's to try to take control. No, No. el carácter de Dios permanece inmutable. God's character remains unchanged. Ya sea que los hombres le obedezcan o se rebelen contra él. Whether men obey him or rebel against him. Dios no cambia por el dolor que experimentamos. God does not change because of the pain that we experience. Por lo tanto, a la pregunta de Job, ¿de qué sirve hacer el bien? And so for Job's question of what is the point of doing good, Eliú responde esencialmente, esa es la pregunta equivocada. Elihu responds saying, that's the wrong question. En el versículo 13 dice, ciertamente el clamor vano no escuchará a Dios, el Todopoderoso no lo tomará en cuenta. In verse 13 he says, surely God will not listen to an empty cry, nor will the Almighty regard it. No obedecemos a Dios para obtener ventaja sobre Él. We don't obey God in order to have an advantage over him. Tampoco hacemos acusaciones o exigencias hacia Dios. We also don't accuse or make demands of God. Esta es una gran tentación, especialmente en medio del sufrimiento, ¿no? Now this is a great temptation, especially in the midst of suffering. Cuando las cosas no salen como esperamos, When things don't go as we expect, comenzamos a pensar, we begin to think, Señor, después de todo lo que he hecho por ti, ¿por qué permites esto? Lord, after all that I've done for you, why do you allow this to happen? O he sido fiel, merezco una mejor respuesta. Or I've been faithful to you, I deserve a better response. Sin darnos cuenta, dejamos de acercarnos a Dios como criaturas dependientes. Without realizing it, we've stopped approaching God as dependent creatures. Y comenzamos a tratarlo como si Él nos debiera algo. And we begin to treat him as though he owes us something. Ese es un clamor vacío, hermanos. That's an empty cry, brothers. Sigamos al capítulo 36. Let's move on to chapter 36. Si ya han leído estos discursos, If you've already read these speeches, notarán que Eliú sigue como exigiendo la atención de sus oyentes. you'll notice that Elihu continues to demand the attention of his listeners. Él es lo más joven. He's younger. Parece que los amigos y Job, pues tal vez empezaron a inquietarse ellos. Maybe because of his youth,
Job and his friends are becoming a little uncomfortable with him, with Elihu. Como algunos de ustedes tal vez ahora mismo conmigo. Maybe as some of you guys are uncomfortable with us. Los capítulos 36 a 37 continúan la defensa que Eliú hace de la justicia de Dios. Chapters 36 and 37 continue Elihu's defense of God's justice. Pero también amplían el enfoque hacia su grandeza y majestad. But these chapters also broaden the focus on God's greatness and majesty. En muchos sentidos, estos capítulos sirven como un puente hacia el discurso que Dios mismo pronunciará en un momento. In some ways, these chapters serve as a bridge to God's own speech, which is coming up. Eliú quiere que Job levante la vista por encima de sus circunstancias Elihu wants Job to lift his eyes above his circumstances para contemplar a Dios como realmente es. and to behold God as he truly is. Me pregunto si algunos de ustedes necesitan hacer lo mismo. I wonder if some of you need to do the same. Levantar tu mirada de tus circunstancias, Lift your eyes above your circumstances ponerla en Dios. and behold God. Comienza en el capítulo 35, pero en 36, versículo 5. Dios es poderoso, pero no desprecia a nadie. Es poderoso en la fuerza del entendimiento. No mantiene vivo al impío, pero da justicia al afligido. Chapter 36, verse 5 and 6 says, Behold, God is mighty, but he does not despise any. He is mighty in strength of understanding. He does not keep the wicked alive, but gives justice to the afflicted. Dios es poderoso y justo So God is mighty and just al mismo tiempo. at the same time. Su poder nunca compromete su justicia. So his power never compromises his righteousness. Y mira lo que dice aquí, su sabiduría nunca falla. And it says that his wisdom never fails. Los afligidos no son olvidados. The afflicted are never forgotten. Los justos no son ignorados. The righteous are not ignored. Dios los ve, God sees them los conoce and he knows them. y obra hacia ellos conforme a su perfecta sabiduría. And he acts toward them according to his perfect wisdom. Él vela por ellos, And he watches over them, los instruye, instructs them, los disciplina. and disciplines them. Como dice en el versículo 10 del capítulo 36, Él abre sus oídos para la instrucción y ordena que se vuelvan del mal. As it says in verse 10, he opens their ear to instruction and commands that they return from evil. ¿Qué consuelo es esto? What a consolation. and Aún comfort en this medio is. de la aflicción, Dios no ha apartado sus ojos de sus hijos. Even in the midst of affliction, God has not taken his eyes away from his children. El carácter de Dios permanece constante, inmutable. God's character remains constant and unchanging. Su justicia permanece inmutable. His justice remains unchanged, Su sabiduría inmutable. and his wisdom unchanged. Su cuidado por su pueblo His care for his people inmutable. unchanged. El sufrimiento de los justos no significa que Dios haya dejado de ser quien siempre ha sido. The suffering of the righteous does not mean that God has stopped to be who he's always been. De hecho, en el versículo 26 vemos que Dios es infinitamente más grande de lo que nuestra mente puede comprender. Verse 26 tells us that God is infinitely greater than our ability to comprehend him. Dios es exaltado y no lo conocemos. It says, Behold, God is great, and we know him not. Su sabiduría está por encima de nuestra sabiduría. His wisdom is beyond our wisdom, Sus caminos están por encima de nuestros and caminos. his ways beyond our ways. Sus propósitos con frecuencia permanecen ocultos para nosotros. His purposes remain hidden from us, Sin embargo, eso no lo hace menos justo. and yet that does not make him less just. No lo hace menos bueno. It doesn't make him less good. De hecho, el punto de Eliú es exactamente el contrario.
In fact, Elihu's point is precisely the opposite. Debido a que Dios es tan grande, That because God is so great, no deberíamos esperar comprender plenamente todo lo que Él está haciendo. we should not expect to fully understand everything that He is doing. El problema no es que Dios se haya vuelto injusto. And so the problem isn't that God has become unjust. El problema es que nuestra visión de Dios es demasiado pequeña. The problem is that our view of God is too small. Por eso, Therefore, en lugar de exigir explicaciones, instead of demanding explanation, Eliú llama a Job a confiar en el carácter inmutable de Dios. Elihu calls Job to trust in God's unchanging character. El Dios cuya grandeza supera el entendimiento humano. The God whose greatness exceeds human understanding. Y esto, amados hermanos, And this, brothers and sisters, es lo que nos sostendrá durante las próximas semanas y en los discursos de Dios mismo. is what's going to carry us in the next few weeks and into God's own speech. Eliú nos da un pequeño anticipo de lo que está por venir. And so Elihu's given us a small foretaste of what's to come. De hecho, aquí en el capítulo 36 Eliú ilustra la grandeza de Dios, Now here in chapter 36, Elihu illustrates God's greatness. describiendo las obras de Dios en la naturaleza. And he does it by describing the works of God in nature. Específicamente habla del control de Dios sobre las estaciones del año. And specifically, he speaks of God's control during the seasons, the different seasons of the year. Y podemos ver la mano firme And we can see the steady hand, y soberano, that sovereign hand poderosa de Dios and powerful hand of God tras de cada estación, behind every season. incluso detrás de cada tormenta. And yes, behind every storm. Habla del otoño, So he first speaks of autumn, describiendo el ciclo del agua, la evaporación, condensación y la precipitación. detailing the water cycle, evaporation, condensation, and then precipitation. Examen después, niños. Kids, you have a test after this, okay? Después habla del poder de las tormentas que llegan, And then he speaks of these powerful storms that come, los relámpagos y los truenos, the lightning and the thunder que representan la misma voz de Dios. that describe God's own voice. Y desde la tormenta, Eliú habla de la soberanía y la bondad de Dios. And from the storm, Elihu speaks of God's sovereignty and goodness. En el versículo 31, él dice, este es el medio que Dios usa para proveer alimento en abundancia. And in verse 31, he tells us that this is the means that God uses to provide food in abundance. En el capítulo 37 continúa hablando del invierno, luego de la primavera y después del verano. And in chapter 37, Elihu continues speaking of winter, then spring, and then finally summer. Y en todo esto, Eliú despierta en Job un sentido de asombro ante la grandeza de Dios. And in all of this, Elihu provokes Job's wonder at the greatness of God. Le muestra cuán poco sabe realmente acerca de Dios y de su obra en el mundo. He shows Job just how little he actually knows about God and his workings in the world. En nuestra autonomía nos convencemos de que realmente sabemos qué es lo mejor. And so in our autonomy or independence, we convince ourselves that we really know what's best. Pero Eliú, como el amigo fiel que es, le pregunta repetidamente a Job, But Elihu, the good friend that he is, he repeatedly tells this to Job. ¿puedes tú explicar estas cosas? Can you explain these things? ¿Puedes controlarlas? Can you control them? La respuesta es obvia. And the answer is obvious. Si Job no puede comprender ni gobernar las fuerzas ordinarias de la naturaleza, If Job can't understand or govern even the ordinary forces of nature, ¿cómo puede pretender juzgar o contender con el Dios que las gobierna todas? how can he think that he could judge or contend with the God who governs them all? Yo, hermanos, No, brothers and sisters. como esto prepara el camino de Dios y lo que sigue. How this prepares the way for God and what follows.
De hecho, fíjense en cómo Eliú prepara el escenario para el discurso de Dios. In fact, I want you to notice how Elihu sets the stage for God's own speech. Mira los versículos 21 a 23 del capítulo 37. Chapter 37, verses 21 through 23. Él dice, ahora los hombres no ven la luz que brilla en el firmamento, pero pasa el viento y lo despeja. Del norte viene dorado esplendor, majestad impresionante alrededor de Dios. Es el Todopoderoso, no lo podemos alcanzar. Él es grande en poder y no pervertirá el juicio ni la abundante justicia. He says, now men do not see the light which is bright in the skies, but the wind has passed and cleared them. Out of the north comes golden splendor. Around God is awesome majesty. The Almighty, we cannot find him. He is exalted in power, and he will not do violence to justice and abundant righteousness. Esta es la gloria del único Dios verdadero y majestuoso. So we see here the glory of the one true and awesome God. Prepárate, Job. Prepare yourself, Job. Ya va a hablar. God's about to speak. Al concluir el discurso de Eliú, As we conclude Elihu's speech here, quiero plantear la siguiente pregunta para concluir. I want to plant the next question to you. ¿Cómo debemos responder cuando Dios parece guardar silencio en el sufrimiento? How should we respond when God seems silent in suffering? Quiero analizar 4 respuestas de nuestro texto I want us to see 5 responses from our text, y luego las resumiremos al final. and then we'll just summarize them at the end. La primera respuesta, First arrepiéntete. response is to repent. No me refiero a arrepentirte de algún pecado oculto que te causó sufrimiento. Now, I'm not talking about a repentance for some hidden sin that caused you suffering. Puede ser que al fondo de un sufrimiento sí hay un pecado, una disciplina de parte de Dios hacia nosotros. Now, it can be that suffering comes from a hidden sin that God is disciplining you for, yes. Una disciplina de un padre amoroso. And it's a discipline from a loving father. Pero yo quiero decir But I want to say que ni siquiera quien sufre está exento del arrepentimiento en medio de su sufrimiento. but even those who suffer are not exempt from their need to repent in certain circumstances. Job dijo cosas incorrectas Job said wrong things, y tuvo actitudes pecaminosas. and he had sinful attitudes. Por eso Eliú lo llamó al arrepentimiento. And so that's why Elihu is calling him to repentance. A veces nosotros también necesitamos arrepentirnos, Sometimes we too need to repent, incluso en medio del sufrimiento. even in the midst of suffering. Segunda respuesta, Secondly, espera en el Señor. the second response is we need to wait on the Lord. Miren Job 35:13. Look at Job 35:13. Versículos 13 a 14 dice, ciertamente el clamor vano no escuchará Dios. El Todopoderoso no lo tomará en cuenta. Cuanto menos cuando dices que no lo contemplas, que la causa está delante de Él y tienes que esperarlo. Job 35:13 and 14 says, surely God will not listen to an empty cry, nor will the Almighty regard it. How much less when you say you do not behold him? The case is before him, and you must wait for him. El sufrimiento nos hace pensar que somos los únicos que velamos por nuestro futuro. Suffering makes us think that we're the only ones watching out for the future. Nos hace pensar que Dios necesita que le recordemos que debe ser Dios de nuevo. It makes us think that we need to remind God that he needs to be God again. Pero en cambio debemos esperar
en el Señor. But instead of reminding him, we need to wait on him Debemos esperar con humilde dependencia, in humble dependence, sin acusarlo. without accusing him of anything. Y digo especialmente desde este lado de la cruz, ¿no? Especially for us that are on this side of the cross, Sabiendo que Dios está obrando incluso en el silencio. knowing that God is working even in silence. Muy estrechamente relacionado con nuestra espera está nuestro tercer punto: confía en Dios. As we wait on the Lord, there's a third point that is similar. We need to trust God. En el capítulo 35, versículo 10 leemos: pero ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor, que inspira cánticos en la noche? Chapter 35, verse 10 says, but no one says, where is God, my maker, who gives songs in the night? La confianza se centra en Dios, Trust centers upon God. no en la salida del sufrimiento. It looks to God, it doesn't look for an exit from the suffering. Por eso hacemos la pregunta: ¿dónde está Dios mi hacedor? And so we need to ask, where is my God, my maker? Y ese Dios que nos da cánticos, dice. As the text says, the God who gives songs in the night. Es decir, esperanza en estos tiempos. That is to say, hope in these seasons of suffering. Me encanta lo que dijo Charles Spurgeon acerca de este versículo. Now, I love what Charles Spurgeon said about this verse. Cualquiera puede cantar durante el día. Es fácil cantar cuando podemos leer las notas a la luz del sol. Pero es un cantante hábil aquel que puede cantar cuando no hay ni un rayo de luz con el cual leer. Spurgeon said, any man can sing in the day. It is easy to sing when we can read the notes by daylight. But he is a skillful singer who can sing when there is not a ray of light by which to read. Creyente, So, believer, confía en el Dios que da cánticos en la noche. trust in the God who gives songs in the night. Cuarta respuesta: Our fourth response, adora a Dios. worship God. En Job 36, versículo 24 declara: recuerda que debes ensalzar su obra, la cual han cantado los hombres. In chapter 36, verse 24, Elihu states this, remember to extol his works of which men have sung. Esta es una de las marcas de la madurez espiritual. This is one of the marks of spiritual maturity. Aprendemos no solamente a confiar en Dios en medio de nuestras pruebas, We learn not only to trust God in our trials, sino también a alabarlo but to also praise him en medio de ellas. in the midst of our trials. Entonces, ¿cómo podemos resumir todas estas respuestas que mencionamos? And so how can we summarize these four responses that we've looked at right now? Job 37, versículo 24. Job 37:24. Por eso le temen los hombres. Él no estima a ninguno que se cree sabio de corazón. It says, therefore men fear him. He does not regard any who are wise of heart. El temor de Dios nos recuerda que somos criaturas, The fear of God reminds us that we are creatures. que somos finitas, We are finite, frágiles, fragile, fugaces, and fleeting. pero Dios es infinito, poderoso e eterno. But God is infinite and powerful and eternal. El temor de Dios humilla nuestras exigencias de explicaciones. The fear of God humbles our demands for explanations. En lugar de decir, Dios, explícate ante mí, Instead of saying, God, explain yourself to me, decimos, Dios, no entiendo, we say, God, I don't understand, pero sé que tú eres sabio. but I do know that you are wise. Y hay algo más. And there's one more thing. El temor de Dios expone el mito de la autonomía. The fear of God exposes the myth of autonomy. El temor de Dios nos recuerda que dependemos completamente de Él. The fear of God reminds us that we are totally dependent upon Him. Él nos da la vida y el aliento. He gives us life and breath. Pablo dijo en su discurso en el Areópago, And Paul said this in his speech at Mars Hill, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. he says, for in Him we live
and move and exist. Y así para el creyente, para el no creyente. And so for the unbeliever, Déjate de aferrarte a tu supuesta autonomía. stop holding on to your perceived independence. Es una mentira. It's a lie. En Job 36:13, Eliú habla de los impíos como aquellos que de corazón acumulan la ira. No claman pidiendo ayuda cuando Él los ata. In Job 36:13, Elihu speaks of the godless men as those who cherish anger and do not cry for help when he binds them. Habrá quienes endurezcan su corazón ante este mensaje, Some will harden their hearts at the hearing of this message, procurando conservar una autonomía que en realidad no existe. trying to hold on to this perceived independence which does not exist. No existe una autonomía. There's no such thing as autonomy. Pienso que sería bueno para todos nosotros si pudiéramos adelantar nuestra vida. I think it would be good for us to fast forward and think toward the end of our lives Y contemplar nuestro futuro seguro e inevitable. and consider what is at the end of our life, what is our future, our inevitable and sure future. Todos vamos a morir. We are all going to die. Y sería bueno vernos en ese momento And it would be good to picture us in that moment y escuchar la pregunta, and to be asked the question, ¿dónde está tu autonomía en este momento? where is your autonomy in this moment? ¿Quién tiene el control en ese momento? Who has control over that moment? ¿A quién perteneces en ese momento? And who owns you in that moment? Hay un enemigo que nos persigue. There is an enemy that pursues us, No es Satanás, and it's not Satan, es la muerte. it's death. Y debemos reconciliarnos con esa realidad. And we must reconcile with that reality. La justicia de Dios nos presenta un gran problema. And now the justice of God poses a great problem for us. Merecemos la muerte. We deserve death. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. We've all sinned and fallen short of the glory of God. Y Dios no es silencioso. And God has not been silent. Romanos 2:5, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. God has said in Romans 2:5, because of your stubbornness and unrepentant heart, you are storing up wrath for yourself in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Dios no es silencioso. God is not, he's not silent. El Evangelio exige castigo para la iniquidad. The gospel demands punishment for all iniquity. Como hemos visto, si Dios no castigara el pecado, estaría negando su propia deidad. As we've already seen, if God does not punish sin, he would deny his own deity. Él es justo He's just, y el pecado debe ser castigado. and therefore sin must be punished. Y así el Evangelio clama desde estas páginas. And so the gospel is crying out to us from these pages. Dios es justo God is just, y al mismo tiempo and yet misericordioso con los afligidos. he is merciful to the afflicted. Pero ¿cómo puede ser eso? And how can that be? Si todos nosotros somos culpables delante de Dios y merecemos la muerte por causa de nuestro pecado, If we are all guilty before God and deserving of death for our sin, how can this be? escúchame bien, Listen to me. la respuesta se encuentra en la cruz. The answer is found at the cross. La justicia de Dios no fue comprometida, God's justice was not compromised. su misericordia no fue disminuida His mercy was not diminished. y su plan oculto fue llevado a cabo por medio del sufrimiento de Cristo en nuestro lugar. And his hidden plan was accomplished through the suffering of Christ on our behalf. ¿Lo ves?
Do you see it? Cristo voluntariamente renunció a su autonomía. Christ gave up his independence. Se humilló He humbled himself a sí mismo y entregó su vida and he gave his life para que nosotros pudiéramos ser rescatados de ese enemigo, la muerte. so that we would be rescued from that enemy, death. Y este Dios, And this same God, el Dios que murió por nosotros, the God who died for us, no ha cambiado. he has not changed. Oremos. Let's pray. Padre Santo, gracias. Te damos gracias, Señor, porque tenemos un gran rescate. Sabemos, Señor, que tu ira se está acumulando contra los impíos. Pero hay un rescate, hay una salida, hay un redentor. Y su nombre es Cristo. Y su obra es segura en la cruz. Cuando Él penetró el velo. Entró una vez para siempre, muriendo por nosotros, recibiendo lo que merecíamos. Él murió, Cristo Jesús, satisfaciendo tu ira, tu justicia, tu juicio, y demostrando tu misericordia. Oh Señor, que veamos esta misericordia y que detengamos creer en esta mentira de la autonomía. No existe, vamos a morir, vamos a estar delante de ti, delante de tu juicio. ¿Quiénes somos nosotros para estar delante del Dios de este universo? Ayúdanos, Señor, a ver nuestra finitud, la brevedad de esta vida y ver nuestra necesidad de un mediador, Cristo, un abogado, el Redentor, el que vive ahora mismo, intercede por sus hijos. Cristo, gracias por Él. Que cada persona aquí se arrepiente, Señor, se arrepienta por su pecado de depender de sí mismo, el pecado de la autosuficiencia, de la autonomía, que dependan solo de ti, Señor. Que hagas una obra aquí, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para cambiar corazones, regenerar personas y transformar a sus hijos, Señor, a tus hijos. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Cristo Jesús.